tardes. Una vez más aquí en Club Diletante. Un encuentro que, bueno, esta semana tampoco vamos a tener la compañía de Alejandro. Y bueno, a ver cuándo se vuelve a incorporar, pero bueno, al parecer va a tardar un poco. Pero bueno, nosotros seguimos aquí hablando de las lecturas que vamos realizando. Bueno, para esta semana tenemos, hemos comenzado una novela, es la segunda novela de Thomas Pynchon, escritor norteamericano, que se llama La subasta del lote 49. Es una novela publicada en el año 1966 y que recibió el premio de la Fundación Richard and Hilda Rosenthal poco después de que se hubiese publicado. En el caso de los cuentos, bueno, hemos escogido dos. El primero es un cuento que se llama El Rey, que es del escritor ruso, aunque bueno, escribía en ruso, pero es nacido en Odessa, Isaac Babel. Es un cuento que se publicó por primera vez en la revista Marinero, el 23 de junio de 1921, y que posteriormente se incluyó en el libro de Cuentos de Odessa, que es del año 1931. Y en el caso de, bueno, el segundo cuento se llama, el original es Bliss, y se ha traducido de distintas maneras. Bueno, sobre todo se suele conocer como Felicidad, aunque también se ha publicado como Dicha o Éxtasis, que es de la escritora neozelandesa Catherine Mansfield. Es un cuento que se publicó por primera vez en la revista English Review en agosto de 1918. Y bueno, estas son las cosas que trataremos esta semana. Si te parece, Enrique, podemos comenzar por el cuento de Babel, que en principio un poquillo más sencillo, digamos. Sí. Pero bueno. Siempre de aquella manera, ¿no? Exacto, sí, son, ¿no? Con estas comillas, ¿no? Pero sí. bueno. Bueno, un relato... A mí me pareció muy interesante, digamos, a grandes rasgos por la particularidad de la historia, ¿no? Nos sitúa en un gueto, ¿no? Judío. Y tiene de entrada, tiene una manera de narrar muy, muy fría, digamos, pero al mismo tiempo recuperando de una manera casi documental una serie de elementos, ¿no? En este caso es la celebración de una boda, ¿no? Y a partir de ahí hay una conversación, ¿no? Con alguien que aparece, tenemos este protagonista que es Rey, ¿no? Y le advierte, ¿no? Que parece que la policía le está preparando una redada esa noche. Entonces lo que descubrimos es que él ya lo sabe, ¿no? Él ya tiene conocimiento de ello, no sabemos cómo, no nos lo dicen, pero está tranquilo, ¿no? Y es un malhechor frío en su máximo apogeo, parece, ¿no? Entonces es ahí donde justamente nos hace un flashback, ¿no? Más que un flashback, un recuento, ¿no? Un poco de cómo llega él a estar a tener como suegro pues a esta familia, ¿no? Y a estar casado con esta mujer, en teoría de un nivel, por lo visto, un poco más alto, ¿no? Y nos cuentan pues esta cuestión, este momento en el que asaltan la casa de este señor, ¿no? Les matan a las vacas. Y luego a partir de ahí aparece la hija, ¿no? Y entonces él quiere casarse con ella, ¿no? Bueno, consigue todo lo que quiere, ¿no? Y al final volvemos al momento de la boda y curiosamente pues la comisaría
se prende en llamas, ¿no? Y bueno, es es un relato con mucho colorido, ¿no? Porque tiene muchas, no sé, a ver, ¿a ti qué te ha parecido? Tiene muchas No, como bueno, a mí imágenes, ¿no? eh, realmente es un, bueno, primero es que es un relato que pertenece a un libro, eh, que es verdad que se puede leer como un relato independiente, pero, pero forma parte de una unidad, que es Ujú, este libro Odessa, ¿no? ujú, Que es, que un poco está en la idea de él de eh, hacer bueno, hacer distintas historias sobre esa ciudad, ujú. sobre los judíos que viven en esa ciudad y toda la situación cultural e histórica que sucede ahí. Y es también un poco la creación, digamos, de este personaje, que es el rey, que es Benia Kri, que sería como Sí, su, su figura, ¿no? La figura de Babel como representativo de lo que es Odessa y de lo que es la época que le tocó vivir, ¿no? Que sería como un gángster, como un, como un alguien que es rey y todo eso, pero que viene de un origen muy, muy sí, sí, sí. cruel, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, me pareció una historia bastante peculiar, ¿no? Es algo muy, muy diferente a lo que uno suele, ya no solo desde el punto de vista del lenguaje, sino de la historia que está contando, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Como esto que es, ¿no? Lo dicen, ¿no? Pero bueno, sobre todo me gustó mucho ya digo, la manera de narrar que tiene es muy, muy conciso, incluso a veces parece que hasta, que hasta estuviera expresándose mal, ¿no? Como que le faltaran palabras. Mm, Eh, y entonces, pero con mucha precisión y sin dar mucho detalle, ¿no? Algo que, bueno, yo no sé si te lo leíste tú, él tiene como una especie de autobiografía o de ujú. prefacio en el libro donde él explica cómo él se fue convirtiendo en escritor. Eh, hay una, Hay una anécdota muy interesante porque dice que, bueno, él empezó a escribir así más o menos, nadie le hacía caso, y el único que le hizo caso fue Gogol o Gorky, ahora no me acuerdo, creo Gorky, que fue Gorky, 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 sí. exacto. Y entonces Gorky funda una revista y le publica y él dice, bueno, después de los dos relatos más o menos se dieron cuenta de que aquello era una efusividad juvenil, pero que realmente yo no merecía la condición de escritor y entonces dice que Gorky lo que lo mandó fue a vete a vivir, ¿no? A Como que vivir, sí, 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 sí. vete a Sí, vivir y a ganar en experiencia y bueno, a partir de ahí el hombre empezó sí. a, bueno, fue soldado, fue un montón de cosas y ya entonces ahí es que empieza a, a mejorar su manera de escribir y, y él es muy enfático en eso cuando dice que él quería dejar atrás todo ese lenguaje eh, que al principio tenía de, bueno, de intentar describirlo todo, ¿no? Y entonces en el propio texto uno va viendo cómo esta manera de escribir está de manifiesto, ¿no? Muy claramente en él ahí. Entonces, yo también me leí el segundo cuento, el Ujú, cuento que le sigue a este, digamos, que, que un poco que te quiere contar eh, la posible eh, mm, ascendencia y caída de este personaje que se ha creado. Y también es muy interesante. Entonces, en ese cuento hay una frase que, que luego Bloom coge en un ensayo, la pone en un ensayo, que es esta que dice, si necesita de mi vida, tómela, pero todo el mundo comete errores, hasta Dios. Fue un error enorme, tía Pesia, pero ¿acaso no fue un error que Dios situase a los judíos en Rusia
para que sufran igual que en el infierno. ¿Acaso hubiera estado mal que los judíos vivieran en Suiza, rodeados de lagos de primera calidad, de aire de montaña y de franceses a tutiplén? Todos cometen errores, hasta Dios. Yo creo que ahí más o menos está concentrado toda los temas que refleja la obra de Babel, ¿no? El tema de los judíos, el tema de su propia manera de ver la realidad, ¿no? Porque todo el tiempo es como muy irónico y, y un poco que siempre está jugando con esa, eh, eh, ¿cómo decirlo? Mm, Trastocando los distintos elementos, tanto de, por ejemplo, en este caso, aristocracia o supuesto hombre rico contra pobre, como los imbrica para que entre ellos, porque el rey, yo soy el rey, pero soy un tipo que no tengo nada para ser rey, soy el rey porque Claro. yo me he autonombrado así, ¿no? Y por otro lado, la posible crueldad también que hay, o las posibles bajezas que puede cometer este suero de él, que es el que pertenece, digamos, a los ricos, a los mercaderes judíos de Sí. la zona, ¿no? Ujú. Entonces, él siempre está jugando con eso, ¿no? También con el tema del cuestionamiento hacia esta figura, sobre todo de Beni Akrir y hacia otros personajes, donde sí, tú te queda claro que es un tío cruel, es una persona eh, implacable. Sin embargo, tiene momentos de una ética y de una entereza Sí. así muy de mafioso y delante. Sí, típica. Por No, ejemplo, en y este, también tiene un punto tiene un punto de claroscuro emocional, porque fíjate que hay una parte en que, bueno, después de que hay este recuento de, digamos, de cómo él llega, ¿no? A este punto, hay una parte en la que él está como medio desanimado, que por eso es que sale de la casa, ¿no? Porque, y entonces, claro, hay un apunte ahí muy ligero, pero sobre el estado anímico del personaje, de Benia, ¿no? Em, entonces, sí, es como que es un personaje malo, pero no es del todo malo, ¿no? Lo sabe, bueno, como un buen realista, ¿no? Sabe muy bien matizar al malo para humanizarlo, para volverlo empático, ¿no? Porque al final, ese típico caso en el que el tipo es muy malo, pero por alguna razón tú estás con él, ¿no? No, no sientes un rechazo por él, o por lo que hace, o por lo que hizo, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando mata su gente mata a las vacas, ¿no? Que es una escena además muy bien descrita, ¿no? Mezclando, ¿no? La sangre de las vacas con el fuego y todo esto. Em, yo creo que sí, que tiene ese cuidado, ¿no? De darle ese matiz que lo humaniza un poco, ¿no? Al hombre. sí, te sientes identificado, ¿no? De cierto modo con él, ¿no? Un poco que tú dices, bueno, qué tío más perverso, ¿no? Pero por otro lado, eh, bueno, como los típicos mafiosos, los típicos gangsters que son fieles a su gente, ¿no? Con su gente son... ¿No? Y con las costumbres, ¿no? Porque fíjate que hay esa parte en que dice, los que se habían casado se sentaban en este sitio, estaba bien, porque se habían casado, ¿no? A su lado estaba ¿cómo se llama esto? El suegro, y eso estaba bien Exacto, también, ¿no? Porque, bueno, claro. entonces, claro, como que tú ves ahí que su punto de vista, ¿no? Y su punto de vista es que había que respetar ciertas cosas, ¿no? O sea, que era eh, bueno, pues un muy buen malo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que cumplía su papel como los mafiosos, bueno, de las películas de
Scorsese, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo, me parece que también hay el mafioso de Sopranos, ¿no? Que son personas que tienen una ética de ladrón, ¿no? Y, Exacto. y sí, aquí me parece que eso es lo que eh, tiene como objetivo, ¿no? Babel, en este relato, digamos, describir eso, ¿no? Con esa situación. Porque en parte tú estás viendo, es la contrapartida, ¿no? Porque tienes por un lado la situación de la boda, que nos muestra al protagonista familiar, dentro de una costumbre, etcétera, su crecimiento personal, y por otro lado, se está quemando la comisaría, o sea, que la mandaba a quemar él. O sea que tiene esa contraparte muy, muy buena No, también. a mí, ya te digo, me recordó mucho a eso, al personaje del Padrino, ¿no? Él está en Claro. su reunión ahí, bueno, la película que es magistral, Sí, claro, sí, con exacto. tranquilidad, ¿no? Te lo ponen así, como que él está en una boda o está en una situación muy eso, y por fuera se está acabando el mundo, ¿no? Pero como que Exacto, se no, está porque además se matando. ve, ¿no? Se llena todo de humo y él dice, Exacto. sigan comiendo, que no pasa nada aquí. Sí, porque Ajá, de hecho es el padre de él el que le dice, exacto. un padre que además te lo pone ahí incluso que se expresa mal, habla mal, ¿no? Dice, Venia, creo que huelo a hollín, ¿no? Sí, Dice, sí, tú sí. tranquilo, papá, tú sigue bebiendo. Y claro, el hombre le hace caso y sigue bebiendo con toda tranquilidad. Y luego, bueno, se ve que te explican eso, ¿no? Que toda la comisaría arde y luego te ponen, no, no, ustedes no vayan, ustedes sigan aquí celebrando, voy a ir yo, va él personalmente, con Exacto, esa otros dos escena hombres también a es la buenísima. comisaría, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso es lo otro, ¿no? Que es, con la ironía es buenísimo. Ahí sí, sí, tiene sí. no solo en las acciones, sino también en el lenguaje, ¿no? A veces, por ejemplo, el niño, que es el primer niño que le avisa a él Sí, cuando de que quieren quemarlo y que quieren quemar la boda y atraparlo a él, es pues, más o menos al principio del relato. Luego este niño vuelve, ¿no? Y sí. entonces, al principio, el niño le dice, Rey, tengo para usted, tengo que decirle unas palabras, ¿no? Y dice, bueno, a ver, dime cuáles son esas palabras, ¿no? Y luego él, cuando vuelve, me lo que dice, eh, papá Crick, que es este que le dice que se está quemando, ¿no? Siguió el consejo de su hijo, comió y bebió, pero la nube de humo se hacía más asfixiante. En algunas partes el borde del cielo se tiñó de rosa. Una lengua de fuego, fina como una espada, lanzó una estocada por alto. Los convidados se levantaron y olfatearon el aire. Sus mujeres chillaron. Los atracadores se miraron unos a otros. Solo Benia, que no notaba nada, estaba afligido. Los atracadores son ellos mismos, ¿no? Ujú. Dice, me están aguando la fiesta, gritaba con desesperación. Queridos, coman y beban, por favor. Dice, más, en ese momento apareció en el patio el joven que había estado antes de comenzar la fiesta. Dice, Rey, dijo, debo comunicarle un par de palabras. Dice, dilas, respondió Crick. Tú siempre tienes en reserva un par de palabras. Buenísimo. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Muy, muy sutiles, pero muy simpáticas Sí, no, muy buena, que te sí. ponen y que de algún modo también te suavizan, digamos, la posible crueldad que puede haber en todo, ¿no? Porque se están narrando hechos bastante crueles. Sí, ¿no? En, en este, en, Incluso él en va, este ¿no? relato no, Después. pero en el Ujú. segundo relato, de hecho, eh, hay como un enfrentamiento ahí entre un personaje muy, como otro gran, digamos, no gángster, porque no era un gángster en sí, pero era un tipo duro, ¿no? Otro tipo duro del pueblo que en teoría se va a enfrentar a Benia, y entonces hay uno de los que trabaja para este personaje, este supuesto
oponente, Ujú. llega de pronto muy borracho y en una de esas, en lugar de matar a Benia, se le escapa un tiro y mata a un niño. No, no mata a un niño, mata a un hombre, pero un joven, inocente. Y claro, este acto de crueldad que además con alguien que no tenía nada que ver con eso, luego hacen un tremendo funeral y es todo, todos los honores y todo. E incluso el propio Eni hace un discurso como diciendo, esto ha sido un error, perdóname, que ahí es donde saca la frase esta que acabo de leer, ¿no? Pero Bien. hasta Dios se ha equivocado, ¿no? Poniendo a los judíos aquí en Rusia y nosotros también hemos cometido errores. Entonces, ahí es donde tú ves cómo él siempre está, por un lado, mostrando la crueldad, pero por el otro, la parte bondadosa Claro, y ética, sí. y la parte hiriente contra, digamos, estas bromas, ¿no? Que un poco que también te lo suaviza con eso, Sí. ¿no? Sí, claro, Eh, al verlo además desde la óptica del malo, para el malo lo que hace es lo correcto, ¿no? O sea, no, nosotros nos damos cuenta que son cosas, claro, vemos que nos cuenta desde la óptica del malo, entonces, pero esa óptica también nos permite ver esos otros rasgos, ¿no? Que no son solo lo dañino que puede hacer, sino que tiene una ética, ¿no? La maldad funciona con una ética también diferente, pero tiene sus reglas, ¿no? no, y también está el tema porque claro, Babel es de origen judío Sí, y, y se supone también que en este caso debería ser un defensor de todo eso, sin embargo, lo que hace es sí, en ese sentido creo, ponerte, sí, exacto, ponerte sí, hasta qué punto somos tan así sí, éticos, religiosos, como nos han querido pintar y hasta qué mm, punto esa cultura judía que estaba también ahí en Odessa no llegó a corromperse o no llegó a implicarse justamente con todo este tipo de cosas, ¿no? Que es que toda esta amalgama es lo que él al final está sí, intentando yo reflejar creo que, y creo que lo hace muy bien. sí, sí, tiene ese punto de, bueno, estuve leyendo también que, porque bueno, este hombre pues lo ejecutó Stalin, Stalin. exactamente, Entonces, la pulga. pero lo curioso es que antes de que esto sucediera, en la Unión Soviética había o sea, se hizo muy, muy famosa el realismo soviético, que, que en realidad era un realismo como el de Isaac Babel, pero siempre tenía una última, digamos que había una intención más romántica, ¿no? Era un realismo esperanzador, ¿no? O sea, por más que pudiese, y de hecho hablaba mucho de la guerra y de los conflictos, siempre había al final un halo de, digamos, de optimismo pro sistema, vamos a decir, ¿no? Eh, y claro, los problemas que él empezó a tener fueron un poco también a raíz de esto, ¿no? De que él tenía un estilo realista, pero no le daba ese tono esperanzador y resultaba, su silencio, vamos a decir, resultaba crítico, ¿no? Para el sistema. Entonces, y es lo que tú apuntas también, ¿no? O sea, al tener ese realismo tan objetivo, ¿no? Entonces permite que todo se pueda ver por las dos caras, ¿no? No solo por una, ¿no? Y quizás hay un atisbo de denuncia también por debajo de todo eso, ¿no? Sí, sí, él, bueno, en el segundo cuento, mira, aquí eh, del que te hablaba, que aquí creo que hay dos maneras, porque también es muy curioso cómo él va narrando, cómo cuenta las cosas. Eh, dice, go, go, go.
gritó el judío Zapka, que es este que llega en el momento en que quiere matar a Benia, pero ya muy borracho y ya un poco tarde al encuentro. Dice, go, gritó el judío Zapka, perdóname, Bencito, por haber tardado. Y se puso a patalear y a bracear. Después disparó y la bala dio a Mugenstein en la barriga. Mugenstein es este inocente. Entonces dice luego el narrador, hacen falta palabras. Un hombre vivo dejó de existir. Un inocente solterón que vivía como el pájaro en la rama se murió por una tontería. Llegó un judío con mañas de marinero y no disparó contra una botella con sorpresa, sino contra la barriga de un hombre. Hacen falta palabras. Entonces él, ves, esta manera de narrar, que está diciendo él, yo es que no tengo que poner mucho más aquí porque con esto es suficiente, ¿no? Con Sí. exponer los hechos por sí mismo. Luego, poco antes decía, este Tartakovsky es este otro personaje que es la contraparte, digamos. Te decía, dice, probémoslo con Tartakovsky. Decidió el consejo y todos los que aún albergaban vergüenza enrojecieron al escuchar la decisión. ¿Por qué enrojecieron? Lo sabrá si va a donde le llevo. Esto era la prueba que querían poner, porque aquí cuenta un poco cómo llegó Benia a ser lo que era. Y una de las pruebas era exponerlo ante Tartakovsky, este gran personaje que había sobrevivido también en el pueblo a un montón de cosas, ¿no? Y entonces dice aquí, ¿por qué enrojecieron? Dice, lo sabrá si va a donde le llevo. Fíjate que el narrador te está guiando, ¿no? Sí, sí. Y entonces luego después describe quién era Tartakovsky y tal, y al final dice, ¿por qué dio un portazo? Dice, lo sabrá si va a donde le llevo. Y entonces este tipo de recursos que va utilizando para narrar con, Sí, ya te digo, con mucha efectividad y con tremenda naturalidad también, ¿no? Es muy también del narrador oral, ¿no? El tipo que te está sí. contando una historia, en Sí, alta porque voz, así, utiliza una omnisciencia que, por ejemplo, en este relato tiene frases, ¿no?, que se le salen de este narrador externo clásico, ¿no? Cuando dice, la vejez chocha es algo tan deplorable como la juventud cobarde, ¿no? Eh, eh, Son frases que es de la ironía del narrador, ¿no? Ya no proviene directamente de ningún personaje, ¿no? Entonces, le da a no, todo... y es un lenguaje, entre comillas, vulgar, ¿no? Muy sí, popular, muy básico, exacto, es un narrador que que no está es usando. no es un erudito, ¿no? Es una Exacto, persona así, claro, casi como un testigo de las historias que va contando, ¿no? Como exacto. si No hubiera viene a testiguado esas... pontificar, no viene Exacto, a darte una clase sobre la raza judía o sobre la ética o la criminalidad. Sencillamente te dice, esto es lo que hay, no hace falta sí, sí, decir, si acaso decir poco más, pero solo con esto es suficiente, ¿no? mm, en ese sentido, igualmente me ha parecido curioso porque no soy o sea, antes no había leído a muchos escritores judíos, sin embargo, un poco con Kafka, un poco con Roth y ahora con Babel, se empieza a generar dentro de mi asociación de estilos, hay algo como debajo de un poco esa ironía, pero también esa realidad que es diferente, ¿no? O sea, desconocida un poco, porque ve el judaísmo desde dentro, ¿no? Y desde la cotidianidad, que es algo que en el fondo, eh, no sé, yo desconozco, ¿no? Porque además que en el caso de, por ejemplo, de los relatos de Babel, estamos hablando de un gueto, ¿no? En el caso de Roth, es una familia, o habla, al menos en lo que yo he leído, habla del caso de su familia, que es una familia que mantiene las tradiciones, pero que ya forma parte de Newark, o sea, de Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Kafka es de una forma distinta, ¿no? Más por el tema de siempre ver las cosas desde un punto de vista que para nosotros
en cierta forma desconocido, ¿no? Pero todo siempre está recorrido por una cierta ironía, hay algo ahí que me parece curioso, ¿no? Que va generando como asociación entre la tradición de escritores judíos, ¿no? No, y luego hay una serie de símbolos aquí que deben tener una significación, pero que a mí se me escapan, ¿no? Sí, o sea, bueno, Ya el no solo desde tema, el punto de vista religioso, de la Biblia y tal, sino incluso de la cultura judía, ¿no? Porque siempre es raro que sea muy específico, por ejemplo, con los números, ¿no? Hay un momento que dice, eran 60 menos una vacas, sí, o, o 7 no sé cuántos, y él siempre está haciendo como una referencia a ciertos números que que son, quizás eso tenga sí, una son cosas significación. tradicionales, se nota, ese costumbrismo Sí, además se agradece mucho en su relato, ¿verdad? Porque creo sí, que en gran parte ese retrato de los malhechores y de los aristócratas mezclados en la boda, el momento en el que comen, ¿no? Esa parte es muy buena también, ¿no? Cuando están comiendo y él describe también lo que comen y todo eso, y al describir esas costumbres, esas cosas, bueno, pues provee, ¿no? De una información que para nosotros resulta muy atractiva porque es distinta, ¿no? No es lo mismo que lo que hacemos en la cultura occidental, ¿no? Em, no, y también, por ejemplo, hay una relectura de la tradición sí, literaria rusa, porque, por ejemplo, Tolstoy tiene el texto este famoso de Sebastopol, los cosacos y tal, que eran, bueno, el texto de los cosacos y que siempre se mezclaba con esta novela y es una mirada más épica, ¿no? Es mm, como en cambio el cosaco te lo está mostrando ahí, ya te digo, no, no, no tanto, eh, diría que de una manera crítica quizás o paródica, pero sí con un tono de que, mira, cuidado, que esto no es tan así, yo te voy a poner esto aquí y tú sí, sabrás, yo ¿no? lo que noto Está, también es como que hay un registro más periodístico en el caso de Babel. exacto, ¿No? O exacto. sea, yo noto un poco más de una Bueno, de influencia hecho, documental, mm, sí que lo era, ¿no? Además que era periodista, lo pero era y fue a la R y vino y claro, se sí, nota que sí, hay como una especie de intención de dejar testimonio sí, de lo que está pasando, lo que pasa que lo hace de una manera literaria muy buena. sí, y Pero sí, esto. mm, No, dime tú. sí, yo creo que, no sé, me ha parecido ver también que tenía predisposición por autores que tenían este estilo, ¿no? Más escarpado, más... Entonces, bien, la verdad que me ha recordado una serie. Bueno, hay unas cuantas últimamente han salido en Netflix eh, de judíos. Es Shistrel se llama. Bueno, creo que se pronuncia así. Y es muy buena porque me ha recordado mucho este relato. A pesar de que estamos hablando de épocas muy distintas, ¿no? Para que veas que es una cosa muy cerrada, ¿no? Los guetos y las costumbres siguen siendo un poco las mismas, ¿no? Y en esta serie se ve, pues, sí que lo ves desde familias un poco, vendría a ser de la aristocracia decadente, ¿no? Ya en ese caso, pero es muy interesante porque hay todavía todas estas costumbres y esta interpretación de la vida desde las escrituras, ¿no? Muy interesante, la verdad. No, otra de las cosas que, bueno, a mí me llama mucho la atención y es la ciudad como tal, Odessa, ¿no? Y todo Mm, ese territorio, qué sí, territorio tan interesante, porque, bueno, ahí cuando vimos a, Doblatov. a Doblatov, a Doblatov, Doblatov. era de por ahí cerca también, ¿no? Y Sí, entonces también tenía origen judío y también un poco que hablaba de toda esa heterogeneidad sí, y riqueza cultural que hay ahí, ¿no? sí. Y entonces, bueno, toda la zona ahí del Mar Negro, que a mí me recuerda mucho,
debe ser más o menos el mismo espíritu que del Mediterráneo, ¿no? Es esta cosa donde fluyen tantas culturas y que ahí, además, en el centro, ¿no? En el medio de Europa, ¿no? Sí, Entre Asia eh, entre Asia y Europa, ahí en el medio del mundo. sí, eso mismo. Y es sin duda es un lugar súper, súper interesante que estaría muy bien visitar, porque bueno, está en la actual Actualmente todo esto Ucrania, es de Ucrania, ¿no? es Ucrania, exacto, pero bueno, ahí hay toda una historia de, de muchos siglos. Sí, sí, sí. Y sí, sí, la verdad es que es Y un muchos sitio escritores desconocidos, ¿no? Bueno, que quedaron algunos rescatados y otros pues habrán quedado en el olvido, ¿no? Después de esa, de la purga. de la purga, la gran purga, ¿no? Qué barbaridad. Terrible, una barbaridad, la verdad. Y no, ya digo, interesante, ¿eh? Sobre todo a mí lo que más me gustó es bueno, cómo narra el tipo, ¿no? Que narra, a pesar de que, bueno, hemos visto muchas maneras de contar de este estilo así entrecortado o aparentemente sencillo, creo que este incluso lo lleva mucho más al límite y es muy, muy interesante porque es Sí, yo creo que muy además, directo y efectivo. además yo pienso que es un tipo de narrador que está como en peligro de extinción, ¿no? O sea, en el sentido de que hoy en día difícilmente se le permite al narrador ironizar la historia, ¿no? Y si lo hace, tiene que ser de una forma muy exagerada, digamos, ya más con un halo de posmodernidad, es decir, de metaliteratura o algo así, que no de la forma sencilla y popular que había antes, ¿no? En el que el narrador se permitía de vez en cuando opinar, ¿no? Acerca de la historia. Hoy día la opinión del narrador es algo que si no forma parte de un artilugio mucho más elaborado que justifica esto en el relato, más bien se considera algo un poco anticuado, a veces prejuicioso, moralista, ¿no? Y en este caso, sin embargo, cuando lees relatos así, ¿no? O por ejemplo algunos relatos victorianos también, ¿no? Dickens, etcétera, se extraña a veces un poco que haya este tipo de relatos, ¿no? Porque tienen un toque que en este caso sin hacerlo mucho, porque realmente es casi totalmente objetiva la narración, ¿no? Pero de vez en cuando te pone ahí una pizca de ironía que en Doblatov también bueno, en su caso él utilizando la primera persona se lo permitía mucho más, pero enriquece mucho, ¿no? La historia, a una historia que a veces puede ser muy sencilla, ¿no? Eh, sí, muy interesante, la verdad. Sí, yo, no, pues ya, yo digo, yo no había leído a Babel y de hecho hay otra de las cosas interesantes que tiene es que Hay un diario, ¿no? También del sí, del año para lo 20. para lo poco que le dejaron vivir, la verdad es que aprovechó bastante Sí. el tiempo. Pero no, lo que quería decir es también la idea del libro de relatos como unidad, ¿no? Que Ujú. esto también es decir, este Cuentos de Odessa es todo a pesar de que cada cuento se puede leer independientemente, como hemos hecho con todos los personajes de algún modo se repiten y se van relacionando entre sí. Creo ahí como en ese libro de relatos, como también su, su Aquel- obra, su obra sobre Odessa y su personaje, además, porque este Benia Grieg es su personaje, ¿no? Es como su Quijote. Este es el personaje de mi tierra y de la tierra que yo quiero expresar y que para mí es el representativo, ¿no? sí. Y entonces en ese sentido, muy bien, porque esto también es de grandes tipos, ¿no? Esto no, normalmente cuando hay
una visión así mucho más amplia y ambiciosa, pues se agradece. Y Sí. sobre todo en estos tiempos también donde ya digo, un poco que el cuento ahora también se está rescatando Y esta como idea, libro, ¿no? ¿no? Ahora es muy De unidad, común, es muy, muy, ¿no? Exacto. ya no se ha pasado un poco la época de las antologías y más bien ahora lo que se busca es esto, ¿no? Generar un organismo a través de los relatos y que vayan dialogando, en algunos casos pues con personajes que se repiten, a veces con un tema, a veces en una ciudad, ¿no? Eh, sí, es una idea interesante, en verdad, porque es crear al final un nuevo artefacto, ¿no? Un artefacto que no es una novela, pero que tampoco es un compendio de cuentos y nada más, ¿no? Sino que es algo distinto, con Es, lo cual tú puedes jugar, incluso armarlo a tu manera, porque a veces los libros de relatos, a diferencia de la novela, no se leen lineales, ¿no? Sino que tú vas a veces a los títulos que más te interesan, ¿no? Y después ya terminas exacto. completando con los primeros y en este caso de este tipo de libros, tú puedes ir generando tu propia temporalidad, ¿no? Y tu propia manera de acceder a un espacio, como en este caso el Odessa de Isaac Babel, ¿no? No, no, muy bien. Pues bueno, no sé si tienes Vamos a... algo más para No, apuntar o pasamos pasamos a a la Memphis, otra gran, a la otra gran extraña, ¿no? una A escritora este, que yo conocí en un texto que yo tengo, escribí. bueno, yo hace Tú muchos tienes... años que tengo, hace muchos años que tengo este libro. De vez en cuando lo voy leyendo. Debo decir que no es tampoco de mis lecturas cabeceras, nada de eso, pero sobre todo es porque una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es cuánta gente, ¿no? La menciona a ella y la tiene de influencia, ¿no? Y Mm. sin embargo, no, Sí, yo la conocí no, por Virginia Woolf. Tiene un texto que claro, me parece que introduce unos diarios, bueno, más que, no sé si unos diarios o, bueno, sí, son unos diarios, pero que me parece que es solamente el diario de la última parte de su vida, ¿no? Y leí también esos diarios, pero eso hace tiempo. Y, y nada, era como una persona que estaba muy preocupada por saber precisamente cómo contar exactamente lo que había visto, etcétera. Bueno, tenía todo este cuestionamiento típico del escritor, ¿no? Y Virginia Woolf, bueno, la consideraba mucho, ¿no? Y recuerdo haber leído este relato, lo que pasa es que no me acordé de ello hasta leerlo de nuevo, ahora, ¿no? Y cuando lo leí con otra traducción. Me parece que esta traducción que he leído ahora es la de Cortázar, me parece. Bueno, no es de Cortázar la traducción. Cortázar lo compendia el relato, pero el relato está traducido por otra persona. Y en el relato que yo había leído antes se llamaba Felicidad y hablaba de felicidad en todas las veces que en este relato se habla de éxtasis, ¿no? claro, claro. Eh, Sí, que en que definitiva es ese estado, definitiva esta emoción que hace. es esa emoción repentina, ¿no? Que Sí. quizá no sé si hasta éxtasis podría... eh, Sí, para mí, sí, pues es que sería complicado de intentar habría que ver definir. en el original qué palabra Bliss, utilizó Bliss, ella. usa Bliss, pero Bliss. claro, Bliss tiene también También, claro, es más muy abierto. Entonces, muchos matices, ¿no? bueno, lo Eh, eh, que... Sí. es co- yo creo que euforia, más que éxtasis, para mí es como una especie de euforia. Es como una pasión ahí intensa Sí. que, que es la que ella siente, ¿no? En esos momentos, ¿no? Es un relato realmente interesante y también extraño, ¿no? Es como una cosa, porque bueno, yo estuve leyendo también algunas cosas sobre la vida de ella y sobre la manera Sí. de escribir. Ella se maltrata mucho en el sentido Sí, de sí. que siempre, bueno, le pasa esto, ¿no? Que tú decías de que nunca está del todo contenta con lo que está escribiendo, eh,
siempre tiene problemas con que no está contenta con si sabe si lo que va, si el cuento ya ha quedado como realmente merece. Siempre se está cuestionando la escritura y de hecho hay muchas obras eh, que deja incompleta, ¿no? Es un poco al estilo Kafka, en esta cuestión, este perfeccionismo continuo. Sí, Y por otro lado, es una persona de un espíritu muy, muy libre, pero al mismo tiempo muy, muy condenada por su condición de no solo de ser mujer, sino de, de ser una mujer que pensaba de esa manera, de ser una escritora y de intentar ser reconocida en una sociedad en que ella nunca se sentía del todo reconocida, ¿no? sí, Eh, Tiene una vida muy complicada. una vida muy eh, complicada, ¿eh? Y bueno, Pasó sífilis, pasó en general por tuberculosis. por sus pasiones, ¿no? Porque en el fondo pues era una mujer Exacto. que le gustaba, era bisexual, ¿no? Por lo visto, porque tenía relación con hombres y con mujeres, pero además se metía en follones Y sí, importantes, ¿no? obvio, sí, sí. Entonces, sí, yo también estuve viendo su trayectoria y la verdad que una trayectoria así, pues, atormentada, ¿no? Encima, este, este juego de pasiones termina mal para ella porque termina contagiada, ¿no? Eh, y entonces está enferma y bueno, es una enfermedad que le persigue muchos años. Y de hecho en estas páginas que recuerdo haber leído de su diario, estaba enferma, ¿no? Ella estaba ya a punto de morir, entonces lo tenía muy consciente, Ella, era un poco épico el diario ya, porque al sí, final ya era una cosa como que se aproxima el momento y hoy no he podido escribir porque no me siento bien, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y luego cuando lees el relato, que en este caso cuenta esto, ¿no? La historia de una chica que siente pues una especie como de un subidón, vamos a decir como diríamos ahora, anímico, inesperado, que no tiene ninguna explicación, ¿no? Eh, También la ves a ella, creo, a través de este personaje, ¿no? sí, sí, ese personaje es muy ella, Sí, es muy, muy ¿no? ella. Entonces como que ella también porque no es solamente que se sienta o que sienta el subidón o la felicidad, el éxtasis, la euforia, no sé, lo que sea que sienta, no es solo que lo siente, sino que además se cuestiona acerca de eso. ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿A qué viene, no? Todo esto. Y claro, conforme ella se lo pregunta, uno también termina preguntándoselo, ¿no? O sea, ¿en qué momento me va a decir de dónde viene todo esto, ¿no? Porque ella lo va buscando en diferentes personas y claro, cuando se va situando frente a diferentes personas, tú vas, no sé, o será mi mente un poco maligna, que yo iba esperando el momento en el que ella eh, encontrara ese éxtasis en lo prohibido, por así decirlo, ¿no? En una persona que no fuera la persona lógicamente esperada, ¿no? Como era Harry, me parece, ¿no? Que es su marido. Sin embargo, ¿no? Y hay una especie como de friteo con el señor, el, ¿cómo es que se apellida? Sí, hay eh, distintos. Bueno, está el señor. sí, me parece que es No, eh, ella es Berta, ¿no? ya Berta, exacto. Ella es Berta, Harry, el entonces marido. está con Harry y luego hay una Bueno, pareja que va a ser una están pareja los Nine, y los y Fulton. luego está un muchacho joven llamado Eddie Warren, Sí, y que, está que acababa de publicar, y está la señorita eh, Fulton y el señor, Perla Fulton, que sí, fíjate como ella dice, Perla un Fulton. hallazgo, entre comillas, Sí, de Berta, ¿no? sí, Esta ignoraba lo que la señorita Fulton hacía.
Ujú. Se habían conocido en el club y Berta se entusiasmó enseguida con ella, como siempre le sucedía con una mujer guapa que tuviera algo extraño y misterioso. Nada. Que ahí es donde está la gracia de esto, porque, Sí, bueno, cuando ya tú vas más o menos a mitad del relato, y que tú ves que el marido no se presenta, que Berta está llegando tarde, tú dices, esta chica está llegando tarde a la fiesta, tú dices, uff, y ahí tú lo ves venir, ¿no? Digo, aquí hay algo aquí que no hay está algo que bien, no, sí. pero ella no lo sabe. Esto es lo otro, ¿no? Esto que habíamos visto con Kipling, con este tipo de narradores, ¿no? Que te narra la cosa, que tú sabes más que el narrador, tú como lector o que el personaje, ¿no? Y Sí. entonces tú dices, uy, aquí hay algo que no cuadra. Y entonces ahí, ¿qué es lo curioso de esto, no? Porque es un relato extraño en el sentido de, porque por un lado ella eh, justamente se está sintiendo súper bien, está intentando que, que la reconozcan, digamos, y sobre todo que la reconozca su marido, ¿no? Que su marido eh, eh, sienta un interés por ella, una pasión por ella, a pesar de que ella dice que todo está bien, ¿no? Que son gente feliz, que todo está muy bien, Sí, pero pero curiosamente llega un lo busca, momento ¿no? ya, Claro, el punto exacto, definitivo, ¿no? El punto... porque ella tienen hasta un hijo, ¿no? Y ella está justamente lo que está considerando como extraño es ese estado de felicidad, ¿no? Mm, Porque así empieza el relato, ¿no? sí, Es decir, a pesar de que ellos son, que todo va bien y tal, ese estado no es normal en ella, ¿no? Y ella dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo veo que de algún modo esta Perla Fulton es como un espejo, ¿no? Es el sí, espejo en el que ella quiere, en el que ella se siente identificada y que de algún modo ella aspira a ser reconocida como lo hace Perla. Y de hecho, luego viene esa gran contradicción, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que Perla y Harry son amantes, ¿no? están teniendo un affair y ella dice, uff, y ahí es cuando entonces ella dice, ¿y ahora qué? Claro. Que incluso ella había dicho cuando ya se había acabado la fiesta, aparentemente no, todavía no se había dado cuenta, dice, hoy voy a ir y es decir, hoy voy a tener una noche de pasión con mi marido y hoy Claro, seguro porque hay un que me... momento en el Claro, ella, que, claro, en el momento en el que ella identifica la euforia, la felicidad con el deseo, ¿no? Ese es un momento definitivo, ¿no? En el que tú dices, ah, pero a este punto tú los ves muy lejos, ¿no? A ambos. eh, entonces, claro, ahí te genera, yo creo que esa es la brillantez que se encuentra en este relato, es dónde te lleva y desde dónde te lleva, no, o sea, y desde dónde te hace ver el último momento, que es brutal, ¿no? En una sociedad en la que esto, por el tono del relato, es algo de pan de cada día, es decir, que estamos en una, porque fíjate que antes hay un momento en el que ella está tan contenta que se clava las uñas en las palmas de las manos, o sea, haciendo puño, digamos, para no reírse demasiado, demasiado, que quiere decir que había una forma de comportarse y no sí, podías comportarte. hay una Exacto, convención permanente que es lo que tiene reprimido, digamos, de algún modo, a todo exactamente, el mundo, no exactamente, solo a ella, pero- sino al resto de personas. exacto, y esa Pero ella tiene feliz, una pasión y ella quiere manifestarla y no puede, ¿no? y Ese no es su, puede, sin embargo, exacto, esta Perla es una mujer mucho más libre que ella sí, sí, y por eso fíjate ella que es se, libre, porque son las únicas que ven en la fiesta, son las dos únicas personas que se eh, compenetran cuando abren la ventana y ven, bueno, este árbol que ahora no me acuerdo sí, eh, que es como el símbolo, ¿no? el peral, ¿no? ¿Es?
me parece. el peral cargado de flores, ¿no? Que dice. Claro que es... Porque la otra desde que llega dice, hay un peral por aquí. Entonces Sí, las dos van y llegan y muestra eso, ¿no? Entonces, la única persona con la que ella se identifica es esta, y resulta que es justamente la persona claro, ¿no? Te que se deja está frío. acostando con su marido, ¿no? Ese momento Te es, deja, es terrible cuando ella, porque es que además hay como un doble juego también para que no sé si ya incluso hasta para despistar un poco, ¿no? Porque así como Eria quiere a su marido y todo, antes de esto, antes de que ella se da cuenta de que lo desea, en cierta forma hay una complicidad con el marido de la señorita Fulton. Entonces, y de hecho ellos dos se quedan solos en un momento que es cuando ella luego ve por la puerta y se da con esta conversación entre Harry y Perla, ¿no? Que, bueno, ella le coge la cara, bueno, pues es terrible ese momento, ¿no? Porque tú ves cómo ella se da cuenta del engaño, ¿no? Y la otra cosa que me parece magistral es el cierre, ¿no? Porque el cierre es coherente con todo esto que decimos, con esta represión, con esto que no se puede ver, ¿no? Y lo desvía además de una forma muy chejoviana, ¿no? El foco lo mueve hacia el peral, ¿no? Terminas tú eh, con ella yéndose a ver el peral, es decir, a revisar cómo bueno, está, eso, ¿no? esto que dices de Chejo, ella literalmente, ¿no? Hay un momento que creo que mencionan a Chekhov ahí, Mm, pero a mí me recordó al cuento del hombre de un estuche, porque hay un momento mm, en que ella hace como una especie de comparativa con el ujú, estuche del violín, sí, justamente para expresar este esa encierro y sensación de encierro, sí. que yo digo, esto es Chekhov, un hombre en un estuche. Sí, Y bueno, luego ella, es uno de sus bueno, pero que estaba ahí, maestros, es uno de sus maestros. espectacular, espectacular, porque usa justamente Claro. ese Pero mismo fíjate que símbolo, en digamos. el cuento de la dama del perrito, al final Chekhov, que es por lo que está es muy celebrado este relato, porque él, eh, digamos que quita el foco en el clímax, ¿no? O sea, el clímax está en la conversación de ellos dos y de pronto él mueve, ¿no? Y se fija siempre en algo que es un simbolismo muy chejoviano, que es la naturaleza, ¿no? La forma como está la naturaleza es como digamos, la proyección del estado de ánimo de la escena climática, ¿no? Del clímax, vamos a decir. En este caso, hace una cosa muy parecida, ¿no? Porque en vez de dejarnos en esa parte, bueno, en esa revelación, ¿no? En ese momento de amargura, de desaparición del éxtasis, evaporación del éxtasis, O no, eh, porque claro, eso se queda abierto. claro, que ahí Eso se queda. ella ya no sabe si es eso, o entonces por eso va pues a ver el peral, porque dice, ah, no, quizás sí el peral. Entonces, claro, está ese punto, ¿no? Sí, porque dice aquí, dice, adiós, dijo Berta. La señorita Fulton le estrechó un poco más la mano. Su hermoso peral, murmuró, y se fue. Eddie la siguió, como el gato negro había seguido al gato gris. Buenísimo, además eso. Bueno, bueno, cerremos la tienda, dijo Harry extraordinariamente frío y sereno. Su hermoso peral, su hermoso peral. Berta corrió hacia la ventana. ¿Qué va a pasar ahora? Gritó. Y el peral, alto y esbelto, cargado de flores, seguía inmóvil como la llama de una vela, que alargándose estuviera casi a punto de tocar el borde plateado de la luna. Precioso eso. Precioso. De algún modo el peral sigue enardecido, digamos, ¿no? Es Sí, decir, sí, que sí. esa felicidad está ahí. Por eso te digo que, de cierto modo, ella está en la disyuntiva de decir, bueno, a pesar de que esta mujer se esté acostando con mi marido, el modo en que yo tengo de conseguir lo que yo quiero y de materializar esta felicidad eh, y esto que yo quiero conseguir ya no solo con mi marido, sino en la propia vida, Mm. es, es siendo como ella, ¿no? Es siguiendo eso que ella tenía pensado, ¿no? Que era
hoy por la noche, ¿no? Porque de algún modo eso está, no se dice, pero se sugiere, incluso en la relación de ella con su hija, cuando empieza el relato, se ve que hay como una frialdad y hay como un, que tiene que ver no solo con estas convenciones sociales, sino con la manera de vivir, Sí, que, y con el propio Harry cuando llega, se ve como que muy indiferente, ¿no? A veces creo que hay también momentos que menciona hay un eso. pequeño matiz que deja, no, o sea, no es explícito en el relato, pero hay un pequeño matiz de que ella podría estar en un momento digamos, de como enferma de algo o lo que sea, porque de los nervios me refiero, no algo digamos, físico, orgánico, sino más mental, porque cuando va a ver a a la hija, ¿no? La mujer pues le pone como un poco de trabas, ¿no? Es como, Sí, no, la no, niñera ahora no no, quiere que... no, no. Luego el marido llega y también es como que todo el mundo la ve un poco, pero claro, nosotros solo vemos las cosas a través de ella, entonces no sabemos cuál es su situación real, ¿no? Exacto. Y eso es una gran ganancia, ¿no? Y fíjate que al final ella abre las ventanas y grita, ¿no? O sea, que pega un grito, no es que le dice al Sí, Peral, oye, ¿y ahora qué? Como si estuviera hablando claro. sola. No, 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 sino que pega un grito, Qué va a pasar ahora? claro, y se queda viendo el Peral. Y claro, ese final sí que es muy chejoviano, ¿no? Porque, ¡pam!, te da ese marco que te simboliza, ¿no? Y el relato abierto completamente, vamos a decir, como un relato, bueno, de estos que lo parte en el lugar que eh, bueno, que no es necesario saber exactamente qué va a pasar después, ¿no? Sino ya Claro, uno se lo tiene que imaginar y eso es lo delicioso, ¿no? Porque da la impresión de que todo va a seguir igual, ¿no? Un poco... Y que a lo mejor ella va a ir a la habitación y bueno, va a estar con su marido, ¿no? Y va a continuar con su vida como si no hubiera pasado nada exacto, ahí, ¿no? Entonces, exacto. ese es muy interesante el modo, ¿no? Sí, pues esto que dice es muy propio de ella y está muy bien conseguido de decir algo sin decirlo directamente, Ujú, ¿no? Porque sí, claro, ahí nos están definiendo a ella, nos la están caracterizando sin caracterizarla, sin decir ella es exactamente, así, así, así. exactamente. Sabemos que hay un problema ahí, no Hay un sabemos cuál, problema ahí, pero no pero hay sabemos un cuál. problema. El Exacto. problema es que ella no acaba Mm, de ser o de entrar o de ¿Sabes qué implicarse sabes a o quién de ser reconocida. me recordó muchísimo ahora que vi últimamente también en Netflix la The Crown, la parte cuando hablan de la princesa Diana, ¿no? Me recordó mucho a la princesa Diana. O sea, esa sensación un poco de no saber ubicarte, ¿no? De estar desubicado en un lugar donde todo el mundo, eh, digamos que finge que todo está bien, pero todo está muy mal, o sea, ¿no? Y me dio esa sensación, ¿no? O sea, ¿No? Y toda la hipocresía, ¿no? Todas las convenciones, eso, todo como qué todo bien va muy... todo, pero por el fondo, en el fondo, lo que están es acabando Exactamente. Sí, están sí, acabando con el mundo. sí, Y entonces, sin embargo, en ella hay un sentimiento auténtico, ¿no? Que eso es lo que te deja ver también, ¿no? Porque exacto. ella es la auténtica. Ella no, ella es así, pero es porque ella siente que es así. Ella no está en esa hipocresía. De hecho, su gran problema es que tiene que Cortarse, censurarse, tiene que censurar, autocensurarse sí. Sí, para no ir de eufórica, ¿no? Por la vida y no quedar mal. sí, Pero, y entonces ahí es donde tú también contrapones, ¿no? sí. ¿Hasta qué punto la otra es auténtica? ¿Hasta qué punto la perla esta donde ella se ve reflejada es tan auténtica como ella? Al parecer sí, porque las dos están mirando el mismo y tal, tienen esa misma sensación, pero al final tampoco lo sabemos, solo podemos saber que ella sí Sí. tiene La única ese... cosa que también me parece muy interesante, o sea, que me ha quedado volando en la cabeza después del relato, y luego al ver lo laberíntica que fue su vida, digamos, personal,
que en el relato no me queda nunca la sensación que sí te puede quedar en otros relatos de infidelidad, ¿no? En que hay una entrega total de parte del personaje, en este caso de Berta, hacia Sí, Harry, sino no que se durante muestra. todo el relato hay una cierta ambigüedad, hay como una cosa, una sensación de que todos pueden estar con todos, ¿no? O sea, que sí que cada uno tiene su pareja y todo, pero siempre en los encuentros uno con uno y en esta búsqueda persistente por saber de dónde viene ese furor, ¿no? Esa euforia, tú también tienes la sensación de que no es solo que Harry a lo mejor está bueno, que está con esta mujer, la señorita Furton, sino que probablemente ella también podría estar con otro y así, o sea, ¿no? Hasta que ya te sitúas, pues no ves cuál es la situación, pero durante el relato hay esa duda, ¿no? Y entonces no sé, no lo he leído más, pero podría ser también uno de sus temas, ¿no? Quizás. Habría que contrastarlo, a ver si ella continúa con este tema de esta duda, ¿no? Que ella tiene, que en esos años, además, que ella venía de una familia adinerada, ¿no? El tema de tener digamos, de ser lesbiano, de ser homosexual y todo esto era complicado, ¿no? Entonces, de hecho, cuando está embarazada, me parece que la madre se la lleva a ella a tener el embarazo en otro lugar para que pueda seguir teniendo relación con su novia y que la sociedad no, o su entorno, digamos, no se enterara de que Manfield tenía una relación con otra mujer, ¿no? Entonces como que la madre la oculta esto, ¿no? Esto lo cuenta, digamos, en su biografía, ¿no? Y, y claro, cuando tú con esta información luego lees este relato y hay cositas de Sí, todo esto, ¿eh? esta mujer, a pesar de todo eso, también con en la manera en que se dirige sobre esta Perla, tú ves que hay ahí, Sí, que a ella le ¿no? gusta Perla. Sí, le Tú, gusta Perla, claro, hay le un siente ahí un... atractivo ahí que no es, eh, es ella, en el fondo, ¿no? Sí, sí, Esto sí, sí, es está, bastante autorreferencial, me parece. sí, es bastante biográfico, ¿no? De hecho, tuvo ella Y un luego, aborto también natural. Bueno, ese embarazo me parece que al final termina en un aborto natural. Por lo tanto, y aquí en este relato, el tema de la hija, la escena esta de cuando ella va y dice que necesita ver a su hija también, ¿no? Ahí está eso simbolizado de alguna manera, ¿no? sí, sí, ¿no? Y el otro que te iba a decir, bueno, además de la referencia que ya decíamos, la referencia directa a Chekhov, porque hay un momento que hablan de que van a ver una obra de teatro de Chekhov. Mm, Al final, cuando se están despidiendo, porque el marido nunca sabía, fue como un gesto raro, ¿no? Al momento en que Perla se va a ir, se va a marchar, Berta dice, no, no te acompaño. El marido, no, no, tranquila, que ya la acompaño yo. Como un gesto que no era sí. normal en él. Cuando ya ellos se apartan, el otro chico, el que está ahí, este, no me acuerdo cómo se llama, Eddie, creo. Eddie, Eddie. Eddie, exacto. Mientras Eddie está como, me recordó como una escena de teatro esto, ¿no? Porque Eddie es un personaje que está apartado, está buscando el libro y que de algún modo está intentando que Berta se distraiga de la situación que está sucediendo los dos, porque el otro Sí. también está viendo ahí, ¿no? Esto que está pasando aquí, ¿no? Hay algo raro aquí. Y Berta, bueno, a ver qué hace mi marido con la otra, y leyéndole la página y comentándole la página de, del libro que estaban hablando ahí, del nuevo poema. Ujú. Y se ha leído el nuevo poema de Bilk, Table the Hot. Claro, ahí, y ahí, esto ya te digo, me recordó mucho eso, ¿no? Sí, Una sí, sí. obra y esta distracción que te va manteniendo un Sí, poco sí, 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 para sí, que tú para lo que dejes no lo comentar, veas, sí. pero súper, súper bien, ¿eh? Muy Sí, bien, muy muy, bien. muy buen relato, la verdad.
No, eso, muy, muy escrito Un buen y relato por la sutileza, ¿no? Otra vez estos relatos, cómo se van diferenciando, ¿no? Hay relatos que por la acción de la historia, por lo extraordinario de la historia, en el sentido de de que es algo genuino, de que es algo raro de ver o una situación extraordinaria, ¿no? Y cómo hay estos otros relatos más atmosféricos que te van llevando de otra forma y que tienen un giro muy sutil, ¿no? Pero que te deja un regusto fuerte, ¿no? O sea, al final te deja pensando, te deja cosas que sacar, ¿no? sí, no, muy bien. No, ya digo, yo de vez en cuando vuelvo a ella. He leído otros relatos que ahora no me acuerdo exactamente cuáles, pero sí tiene, y luego tiene cosas un poco más largas, ¿no? Un relato un poco más extenso, pero sí, no, es muy interesante porque también en su manera, su vida y su manera de ser, me recordó también mucho el espíritu de Virginia Woolf, ¿no? Sí, Está un creo, poco esa ahí, definitivamente creo que ahí esa- también hay... y esa está, todo eso de no puedo escribir o no quiero escribir ya porque no estoy con, con la salud o la disposición de ánimo que realmente quisiera para hacer eso. Veía ella al final de su vida casi que renunció a escribir, bueno, solo escribía en los diarios un poco y eso, Mm, eh, pero tengo sí, hay todo esa también esa relación que justamente con el leyendo ayer el marido. prólogo de Pynchon a sus cuentos, lo pensé también, porque hay esta relación temática dentro de casi todos los escritores que relacionan la escritura y la muerte, ¿no? De hecho, Tarver también, James Tarver lo dice en la entrevista, ¿no? Que hay aquellos escritores que escriben con la preocupación de que se les va a acabar la inspiración, de que de que se van a morir, ¿no? Y luego hay el otro tipo de escritor que más bien no le teme a la muerte o la muerte aparece de otra forma, ¿no? En el sentido de que más bien consideran que la gran obra está por llegar mucho más adelante, ¿no? Que no se les va a acabar la inspiración, sino que al contrario, ¿no? La muerte les va a encontrar en el medio del campo de batalla, vamos a decir. Entonces, y en este sentido, con esta reflexión que hacía Pinchon, hablando él de otra cosa, porque hablaba más bien de justamente de esa falta de naturalidad en la reflexión de la escritura y la muerte cuando uno es joven, ¿no? Pero en este caso ves, ¿no? Escritoras que, tanto en el caso de Manfield como en el caso de Virginia Woolf, hay una preocupación potente, ¿no? De la muerte, ¿no? Sí, sí. No, y lo que te decía con el tema del marido, eh, también tuvo una relación un poco, eh, este Harry que hay aquí en este cuento también tiene que ver Tiene que ver con el con su marido marido también, y ¿no? sobre todo porque, claro, el marido, según se cuenta, luego se aprovechó un poco de la figura que ella fue Sí. una vez muerta y bueno, empezó a publicar cosas también que, eh, papeles íntimos, este tipo de cosas que, pero un poco Y se aprovechó de eso. fíjate que Pero claro, termina, el pero marido tiene termina, que haber, sí. sí, sí, nos acabaron mal, Mm, pero de algún modo era esa relación convencional, ¿no? sí, Es sí, un sí, poco lo que está expresado aquí. Es sí. decir, tú eres mi marido y tal, tú sabes cómo yo soy, tú sabes cómo tú eres, pero bueno, hay que seguir casados porque no nos queda más Exacto, remedio. sí. Pero todo eso está ahí en su No, y lo obra. que te iba a decir es que había visto que ella termina pues casada, pero es una relación, vamos a decir, como triple, porque ella Sí, a mí me ha mantiene pasado. a su novia, ¿no? Entonces, tú qué sabes, a lo mejor este es el relato del origen de un Berta Perla Harry, ¿no? O sea, Sí, sí, probablemente. No, no, es tremendo. Además, piensa además que estamos hablando de 1918. sí, no, a Es ver, increíble, es increíble, ¿no? Un-
Bueno, como cuando vimos a la Wolf, ¿no? Que también era, de hecho creo que coincide en el año, 18, 19. Sí, Eh, tiene que ser un poco menor, ¿no? Virginia Woolf, me parece. Por, que ella, o son contemporáneas. la Manfield es del 88, 1888, y la Wolf, te digo, no, la Wolf ahora, voy a buscarlo aquí, pero sí, deben estar por ahí. Yo no sé si la Wolf es del 83, Es del 82 exacto, del 82, ¿no? y muere en el Sí, es 41, un poquito mayor, es un poquito mayor. pero Y creo, ella sí me murió parece más que ella joven, muere el antes, quizás. 23. Claro, Claro, muere casi 20 años antes que Virginia Woolf. No, lo decía porque por el tono, ¿no? Cuando hace esta introducción Virginia Woolf a sus diarios, era un tono un poco como de la maestra, ¿no? ¿Sabes? Como de homenaje a una maestra. Pero claro, ¿no? Eran contemporáneas, o sea, sí, sí. No, y es lo que te decía, que hay mucha gente que la menciona como como una de sus fuentes directas ahí, de sus... su diario me recordó Mm, un poco a Josefina. Tiene ahí también ese sí, no, el punto diario es terrible, ¿no? esposo, pero Qué no, o sea, cruel. Por eso te digo, es cruel consigo misma, sí, es muy sí, cruel con sus es como una textos, con tortura su... ahí. Sí, sí, yo esto ahora no sé si... eh, mira, aquí, por ejemplo, ¿no? Para decir, dice, la verdad es que no existe en el mundo ningún tratamiento que me haga bien. Todo es ficticio. M ha conseguido que aumente un poco de peso y que me sienta un poquito más fuerte. Pero si se afrontan los hechos cara a cara, no hay nada más. El milagro no acaba de producirse nunca. No puede producirse. Y en cuanto a mi espíritu, a consecuencia de mi vida en el Victoria Palace, he dejado de ser una escritora. Desde La Mosca, solo he escrito retazos más o menos largos. Si hubiera seguido con mi vida de antaño, no habría vuelto a escribir jamás, porque me estaba muriendo de pobreza vital. Quiero que cuando uno escriba sobre algo, no lo dramatice. Me siento extraordinariamente feliz acerca de todo esto, y todo es tan fácil como puede serlo. Pero en cualquier caso, no escribiré más cuentos en 3 meses y no tendré terminado un libro antes de la primavera. Pero no importa. Fíjate cómo ella Sí, ahí sí, sí, va. estas son las páginas Ah, que yo había leído. Mm. son muy lindos, son Sí, sí, bueno, bueno, muy lindos, son conmovedores, más que lindos, sí, son son profundos, conmovedores. son íntimos, ¿no? Tiene ese Exacto. punto íntimo. Y bueno, eh, otra clásica que ya teníamos pendiente de trabajar. Y bueno, Y ahora vamos pasamos al otro, a las primeras páginas exacto, del- de la subasta del lote 49. de Thomas Que, Pynchon. bueno, ¿qué puedes decir? ¿Qué puedo decir? Bueno, a mí Madre mía. nunca había leído yo a Thomas Pynchon, era una cuenta pendiente, creo que también, tampoco Alejandro lo No, tenía ni ahí yo, ni yo. pendiente, también todos estábamos, siempre es una figura un poco misteriosa, ¿no? Es un escritor que no ha dado, básicamente, me parece que solo una entrevista hace muchos años, una entrevista que yo personalmente no he encontrado. Eh, No, yo tampoco. No, Luego, por otro lado, es un escritor cuyas imágenes también creo que tenemos que remontarnos muy atrás para saber cómo era, o cómo es, porque no se ha muerto. Y creo que también coincidimos en que era Bloom el que lo puso ahí un poco como, bueno, este tío es de los más grandes, ¿no? De la literatura norteamericana del siglo XX. Eh, y bueno, a mí me ha parecido, yo empecé la novela, la verdad que muy entretenida, ¿no? O sea, eh, en mi caso tengo una debilidad por ¿sabes? Por estos personajes, ¿no?
tanto como lector como escritor, me gusta que los personajes sean personajes en cierta forma disparatados, que estén capacitados de hacer cosas que no se puedan entender bien y sobre todo que nos lleven a la risa, ¿no? Pero no a una risa fácil, sino una risa que venga pues llena de otras cosas, ¿no? De cosas locas. Claro, es un poco estos personajes, este tipo de personajes, como en este caso Edipa más, eh, rompen la trama, ¿no? Un poco. Es decir, que ya la trama deja de ser quizá lo más importante en la historia, ¿no? Y esto hay lectores que no lo pueden soportar, ¿no? Evidentemente hay lectores para los cuales Pynchon, como he leído además, porque es comiquísimo, ¿no? Buscar reseñas de Pynchon y leer los comentarios de la gente, que está enervadísima con él, porque considera que es una estafa absoluta, ¿no? Entonces es muy curioso y da más ganas de leerlo y de entenderlo, porque la verdad es que tú sabes muy bien que este hombre no es ningún tonto, ¿no? Eh, entonces, la verdad que, claro, ya visto lo visto, sobre todo desde la escena en que ella decide irse con el que, bueno, con el que tiene la herencia, pues, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Lenger. Soy malísimo yo para los nombres. Mesjer o Sí. Mesjer. Además que no son fáciles los nombres, particularmente en esta novela, Sí, no sé. pero Bueno, supongo que en ninguna, que en todas, no, y por además lo que que yo oí, creo que si uno pone le los gusta nombres, jugar con eso. si pone todos los nombres y los va buscando en enciclopedias británicas y esto, vas a encontrar que vienen de, porque en este sentido es muy como Joyce, ¿no? O sea, tiene como Sí, sí, una intención siempre de ir rescatando cosas Bueno, históricas, de hecho descubrimientos, la protagonista se llama Edipa, que claro. no por gusto se llama Edipa. Ese No, Edipo no, ya, claro, que está exactamente, que además ahí es una es, burla absoluta a Freud y a todo esto, o sea, tiene mucho juego, a mí es me ha divertido mucho, las primeras páginas las he disfrutado bastante en ese sentido. Creo que es un libro, más allá de, cuando lo terminemos ya lo veremos en todo término, pero al menos desde las primeras páginas son libros que yo considero eh, que son libros para ir a encontrar cosas, no para irlas a buscar, ¿no? Eh, si tú vas a buscar causalidad en los hechos de esta novela, creo que no la disfrutas. No la disfrutas porque llega un momento que te rebota el hecho de que no sabes exactamente, bueno, la qué historia, está vamos, pasando, ¿no? la historia base, que es la que en teoría vamos a ver su principio y su final, es que a esta mujer, su ex marido, le deja pues una herencia que ella tiene Bueno, no que, era era su querido, ¿no? bueno, era Era, sí, su querido. exacto, un querido que ella tuvo Sí, antes de... un querido le deja a ella una herencia y entonces ella va a buscar la herencia. O sea, vamos a decir que esto, simplificando al máximo la historia, esto es el tema, ¿no? O sea, es lo que tú cuando empiezas la historia piensas. Tradicionalmente lo que podría pasar es que eh, esta mujer va a ir ahí y algo va a pasar, ¿no? Y en ese sentido no nos defrauda, porque pasan muchas cosas, no solo pasa, ¿no? Pero la primera cosa muy interesante, muy divertida, es pues, este viaje, ¿no? Que ella emprende con el hombre este. Y bueno, no sé qué te ha parecido a ti el arranque. Bueno, a mí, yo decir, bueno, primero que para mí es algo muy diferente a muchas de las cosas que he leído. Es una cosa, algo totalmente distinto, ¿no? Es, es sensacional. Lo otro es que desde que yo empecé a leer, porque yo de algún modo, bueno, todo el mundo de cierto modo te dice, oh, porque Picho es muy complejo. eh, y yo decía, bueno, ¿hasta qué punto es complejo? ¿Dónde está la complejidad de Pincho? Luego estuve leyendo que él, sobre todo, las primeras novelas, porque esta es su segunda novela, la primera es V, casi que las escribió
que al unísono. Él iba escribiendo como 1 o 2 novelas al mismo tiempo y se ponía con otras. Y yo digo, la complejidad de este hombre, ¿dónde está? Yo creo que la complejidad está justamente en la cantidad de información que este tipo te está metiendo en nada, en 2 párrafos o 3. Ya solo eso te está, las asociaciones que hace y la cantidad de cosas que tiene en la cabeza ese tipo que no puede estar bien de la cabeza. Claro. Ya solo ya empezar a leer, fíjate, yo quiero leer la primera parte porque es que ya justamente las asociaciones que empiezas a referir, ya es que tú ya estás diciendo, ¿esto qué cosa es? Esto es muy raro. Y ya te digo, me daba mucha risa. Sí, sí, no, es Y que el comienzo que yo no podía. Me decía, ¿pero esto qué es, tío? Dice, una tarde de verano, al volver de una fiesta organizada por Tupperware, fíjate el nombre, ¿no?, de la sí, fiesta. sí, está Tupperware. No, es muy bueno, es bueno. A mí fantástico, Es divertidísimo. divertidísimo, Dice, sí. organizada por Tupperware, donde la anfitriona había puesto quizás demasiado kirsch en la fondue, la señora Edipa más se enteró de que la habían nombrado albacea de la herencia de un tal Pierce Inverarity, un magnate californiano de las inmobiliarias, que cierta vez había perdido $2 millones en su tiempo libre, pero cuyos restantes bienes eran aún lo bastante numerosos y complicados como para que el trabajo de clasificarlos fuese algo más que simbólico. Edipa se detuvo en la sala de estar y bajo la atenta mirada del ojo apagado y verdoso de la pantalla del televisor, invocó el nombre de Dios y se esforzó por sentirse embriagada al máximo. No dio resultado. Pensó en la habitación de cierto hotel de Mazatlán, cuya puerta se había cerrado de golpe, por lo visto definitivamente, despertando a 200 pájaros que dormitaban en el vestíbulo. Fíjate de 200 pájaros. En un amanecer en la cuesta de la biblioteca de la Universidad de Cornell, que nadie más había visto, porque dicha cuesta daba a poniente. Nadie más había, claro. Buenísimo. En una melodía triste, ¿dice? En una melodía triste y sin adorno del cuarto movimiento del concierto para orquesta de Bartók. Fíjate tú, en un busto encarado de Jay Gould que Pierce tenía sobre la cama, en un anaquel tan estrecho que a ella siempre le asaltaba el temor de que se le cayera encima. ¿Habría muerto así?, pensó, sumido en sueños, aplastado por la única escultura de la casa. Solo se le ocurrió echarse a reír a carcajadas con impotencia. «Qué morbosa eres», dijo para sí, o para la habitación, que estaba al tanto. Claro. Fíjate tú qué clase de locura, ya Sí, el solo hecho de ella ponerse a pensar de cómo había muerto este hombre, si podía haber muerto por eso, de las referencias claro, y fíjate de singularizar, cuántas cosas ha hablado ahí sí, sí. en un párrafo. En ese sentido joyciano, ¿no? A pesar de que Sí, sí. en cierta forma no hay una referencia directa, porque no tenemos mucho de lo que él ha dicho, ¿no? De su escritura. En este prefacio que muestras tú, él no habla directamente de Joyce, pero está clarísimo que hay una... Primero que el enfoque está en lo que está pasando en la mente del ser humano y cómo funciona a nivel... no busca esquemas, ¿no? Sino que te trae las cosas como flujo, ¿no? O sea, en plan, que hace unas asociaciones que son muy rompedoras, como en este caso que acabas de leer, ¿no? Recibes una herencia y te vienen a la mente una serie de ideas, pero es que es así, ¿no? O sea, cuando nosotros nos pasan las cosas, a veces tenemos asociaciones que no tienen nada que ver o que no tienen ninguna lógica, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido me parece brillante, ¿no? Además que ya te pinta en el primer párrafo, primero que te hace una sinopsis de la historia para quienes dicen que sus historias no tienen... No, él en el primer párrafo te está diciendo quién es el protagonista, qué le acaba de pasar, y luego te muestra mentalmente, y ya sabes que es un personaje más que curioso, ¿no? Y luego esto, bueno, Sí, sí. cada vez va más, ¿no?
Sí, no, no, es que se pone muy interesante porque luego está lo que le va pasando a ella, ¿no? Claro, porque Edipa no Porque está, además Edipa está es un mal. personaje muy interesante porque Sí, es un personaje muy interesante porque eh, a pesar de la edad que tiene, que creo que tiene 27 años, hay un momento en que ella dice, saca la cuenta y dice, yo tendré 35 años, es decir, que tú puedes deducir que tiene 27 años. Sin embargo, la cultura, por un lado, la cultura que ella tiene, claro. y por el otro también esa especie de locura, ¿no? De espíritu de la época de medio hippie, de hacer ese tipo de cosas, y que es una mujer además, se ve atractiva, ¿no? Todo el mundo quiere de algún modo aprovecharse de ella o Sí, estar con ella, ¿no? sí, 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 Y sí, sí. todo esto, es decir, es un Y todos personaje. van, como que van desapareciendo, o sea, ella va perdiendo a las personas, ¿no? Empezando por el querido que ha muerto, ¿no? Luego poco a poco pues vas viendo, ¿no? Que Luego se su aleja de actual, mucho de su marido exacto, para su irse con actual el marido, otro, que es otro personaje, que es otro personaje otro también. personaje súper loco, con las contradicciones que tiene, ¿no? Sí, Eh, y entonces, eh, ya te digo, son muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas claras, a mí me recordó, por ejemplo, ahí hay un momento, una entrevista que le hacen a Michael Jackson, donde él explica que él ya desde niño, desde muy joven, él tenía en su cabeza unas 300 canciones ya, de algún modo, gestadas o en un germen, que eran las canciones que muchas de las que escribió después, ya él las tenía desde niño en su cabeza. ujú, Y este hombre me recuerda un poco eso, ¿no? A Pinchon. Este tiene que haber tenido una locura en su cabeza en ese momento en que, ya te digo, se puso como a escribir 3 novelas. sí, Y es únicamente así, meter esa cantidad de información que te está dando ahí, que es brutal. Porque fíjate, aquí ya te acaba de hablar de comida, típica comida, el quiche, la fondue y sí, bebidas. Tal. Luego, Edipo Rey, que te remite a la tradición clásica. Luego, eh, todo lo que te pone de Bartok, de Bela Bartok y el tema de los... Luego, Los Ángeles, que eso es lo otro. Un tío que es de Nueva York, te está hablando de, bueno, de San California. Francisco de Los Ángeles, que es de algún modo eh, el lugar del famoso lugar de la fiebre del oro y de la conquista del dorado y del sueño ahí de Sí. la riqueza, Ujú, que está después, él lo va a trabajar eso, ¿no? Justamente con este personaje del que ella recibe la herencia, que es que se aprovecha de lo barato de muchos de los terrenos y de las parcelas ujú, de esa época. Luego entonces hay un montón de cosas que él está mezclando que tú sabes que no son verdad, pero que tienen un basamento histórico. Por ejemplo, yo busqué eh, esa, eh, esa mención que hace de los primeros correos y realmente el correo alemán que él menciona ahí existió y sí, todavía existe. Eh, lo que pasa es que él está presentando un montón de hechos, está recreándote eso y él está haciendo la historia a su manera, ¿no? sí, Los hechos que luego muestra de la Segunda Guerra Mundial y de los huesos de estos soldados americanos sí, también esta que parte. tiraron los huesos en el lago, ¿no? Todo eso que al mismo tiempo se está relacionando con una obra de teatro que de pronto entra ahí. Otra vez el tema Edipo, el tema teatro Sí, y toda la parodia y el tema Shakespeare, porque se también. supone que hay toda ¿cómo se llama esto? Hay como una especie de correo secreto, Sí, de correo eh, mm, antisistema, digamos, o que le está haciendo la competencia al correo eh, sí, sí, sí. eh, Un correo alternativo, es, vamos a decir. exacto, alternativo. Y este correo tiene el nombre de un supuesto personaje de una obra de Shakespeare. Bueno, ya te digo, para hacer esto no lo hace
No, porque, a Cualquiera, esto es ver, un también hay tío que que decir que tiene, este hombre era brillante, un estudiante es académico un brillante, tío ¿no? Lo que pasa es fuera de que, liga, sí, sí, sí. Y fuera de liga. estuvo, sí. Bueno, además tuvo una educación de privilegios, era un gran estudiante, era un académico brutal, y se nota en todas en todas las cosas que mete, ¿no? O sea, este maximalismo te mete una serie de conocimientos que hacen muy hondo el relato, ¿no? Porque hacen que la historia de Edipa termine siendo la historia, pues, de Norteamérica, por decirlo así. En este caso no sé si lo consigue como él quería, eh, pero ya va apuntando en esa dirección él, ¿no? Porque eh, ya su obra máxima que viene después de esto, ¿no? Que me parece que es ¿cómo es que se Sí, bueno, llama? El arco iris el arcoíris de la gravedad y de la también, pero gravedad. bueno, la anterior también es una obra súper importante del que sube, Sí, pero, pero pero ya te digo, digamos esto que en ya son, todo va en un proceso ascendente de maximalismo, es decir, que son obras, esta de hecho no llega creo que a las 200 páginas, sin embargo, ya después se va directamente hacia las 1000 páginas, ¿no? Y ahí ya estamos entrando en universos joycianos, ¿no? Porque también hay este punto, ¿no? De recuperar una serie de datos históricos, jugar con esos datos, ¿no? Y en este caso, particularmente a mí me interesa mucho el tema de la paranoia, ¿no? Algo que es quijotesco, porque es algo quijotesco en el sentido de que de tanto conocimiento encuentra señales donde no las hay, ¿no? Que a mí personalmente de la novela es lo que me parece eh, más brillante, ¿no? La puesta en escena de personajes absolutamente paranoicos, ¿no? Empezando por Edipa, porque todas estas relaciones que tienen una lógica y que parecen que parece que se está organizando ahí una cosa rara y que no puedes entender realmente porque hace falta tener muchísimos conocimientos en todos estos símbolos, la obra que citan, bueno, una serie de cosas, pero como, yo no sé, pero yo reconozco, quizá porque he conocido gente así muy paranoica, pero reconozco al paranoico, ¿no? Al que encuentra este símbolo y ya lo ve en todas partes y bueno, ahí empieza una locura que, vamos, brutal, sí, sí, sí. ¿no? No, y luego todo lo de, Y es y decir, tú además has dicho, perdona, los otros no colaboran, porque no es que se encuentra con personas que le dicen, sí que hay casos, ¿no? claro, Yo encuentro casos en que sí que el personaje la escucha y, vale, disculpa, se para y se va, ¿no? Porque la otra tía está como una cabra. Pero hay otros no, pero personajes que hay están un más locos misterio, que... pero es que, sí, pero hay un misterio, hay un secreto que de algún modo es lo que ella está tratando de investigar, Claro, claro, no, sí. que casi que todo el mundo se lo quiere ocultar. Por eso es lo otro, ¿no? Es que ese es el otro. Es también una novela policíaca de algún modo, ¿no? Edipo Sí, está sí, siendo sí, de sí, sí. detective, Sí, sí, que es sí, sí, sí. Edipo. ¿Edipo qué hace? Edipo va a buscar quién es el asesino Exactamente. de bueno, qué pasa con su familia y con su origen, y que es el asesino de su padre y tal, y toda esta historia. Y él está, de algún modo, lo que pasa es que se acaba descubriendo bueno, que es el mismo en el fondo, Sí, pero, pero es esto. Entonces ella está buscando, está intentando sí. de Sí, descubrir esto y hay como una conspiración ahí secreta de exactamente, que sí. la gente no No quiere quiere dar darle la moneda ahí, no quiere. información. Exacto. Entonces, El director del teatro es buenísimo, ¿no? Que cuando está en la ducha, ¿no? Y le sí. dice que no, 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 y cómo te que describe la escena, ¿no? Cómo te describe la escena. buenísimo, o El sea, tío, la cabeza se veía, todo era vapor y lo único que se veía era la cabeza saliendo. Luego la escena esa de que ella está con este otro abogado, eh,
como ¿cómo se llama esto? El tubo de laca, ¿no? El tubo de laca Sí, volando sí, por toda la habitación, bueno, sí, es una de una locura. hilaridad ahí tremenda, es una locura porque además es un poco, ya te digo, aunque pueda resultar de algún modo inverosímil, la comicidad es tal que tú dices esto, y puede ser posible además, ¿no? Porque esos chicos ahí en la época esa de los hippies, de toda la gente que se fue ahí, ¿no? Que No, no, claro, él todo de es un algún modo refleja eso, tiene un chicos tocando la realismo, guitarra, ¿no? tiene Ese todo. Ujú. espíritu loco que es así, es Sí, sí, así. sí. Y Luego entonces, tiene, es muy poético también por momentos, ¿ah? O sea, sí, 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 tiene un por ejemplo, lenguaje, aquí tiene una cuando está justamente con Mesmer, cuando él le dice, no trato hecho, dijo Mesmer, arrastrando las palabras, cogiéndole la mano como para sellar el pacto, pero en vez de chocársela, le besó la palma y durante unos segundos pasó la punta seca de la lengua por entre las rayas del destino, las inmutables paralelas aladas de la identidad de Edipa. O otra sea, asociación más. no, no, claro, A mí me recordó, hay en el estilo también, bueno, en el grupo de origen y sobre todo en Lezama Lima, y luego se ve también en el Liceo, había una cosa que se llamaba la recurrencia de la imagen, que era que a partir, bueno, establecían una metáfora o una comparación sobre un objeto determinado y luego seguían desarrollando sí, la comparación a partir del elemento que habían buscado para la asociación, ¿no? sí, Y este hombre hace eso, ¿no? Es como sí, eh, alargar la imagen que tú ya no necesitas el referente inicial porque ya tú sabes cuál es, y entonces eso te permite jugar con el elemento secundario, y exactamente, luego sí. entonces haces una nueva asociación al Haces elemento una nueva secundario asociación y luego una para el constante. tercero, y Exacto. es Es una como continua asociación. es como un pivote que te va permitiendo constantemente ir desarrollando más, desarrollando más, desarrollando más, ¿no? Y Y luego esto está visto también en la manera de construir la historia, porque era lo que decía antes. Tú has contado esta supuesta mínima historia o historia base, pero es que a partir de esa historia base hay una cantidad de historias que es una red de historias claro, que ya es una locura, sí, sí, porque ahí está la historia de ella, con la historia del lote que recibe de los sellos, con la historia de la obra de teatro, con la historia de quién era este personaje, quién era ella, quién es él. Entonces todo esto llega un momento que ahí es donde está la complejidad, sí, justamente, y para mí donde está lo magistral y lo novedoso del tipo, porque esto se sale un poco de la novela, eh, digamos, tradicional, porque por muy loco que pueda parecer el Ulises, de algún modo hay una referencia fija, no solo la la realidad, diferencia, que es mira, justamente porque estoy leyendo el Ulises, pero así más en estudio, digamos, la diferencia base es la elección del tipo de personaje, ¿no? Porque en este caso estamos yendo ya directamente a un personaje, digamos, en el caso de Ulises es un estudio de la mente de un personaje, bueno, en este caso de dos, ¿no? Porque está el Leopoldo Bloom y está también el Daedalus, ¿no? Stephen Dedalus. No, y Steven luego Molly Daedalus. también, que tiene su, Y Molly, su, que también tiene lo su suyo. intervención al final. Pero, pero son personajes que tienen un mundo interior, pero no una ruptura dentro de ese mundo interior tan clara como en este caso Edipa. No sé, que parece que no, pero Edipa tiene unas preocupaciones eh, paranoicas en algunos casos, ¿no? Llega, bueno, poco a poco pues va creciendo todo este tema y es un tema que, como tú dices, nunca se sabe realmente, hasta donde hemos leído, nunca se sabe porque no sabes realmente si estamos asistiendo a una paranoia absoluta, a una investigación que tiene toda la lógica del mundo. No sabemos situarnos. Yo creo que ese no saber situarse
es la propuesta tan, digamos, rebatida por tantos Novedosa, lectores, ¿no? claro, No, claro, por supuesto que novedosa. novedoso ¿Sabes? Aquí y polémico. me ha recordado mucho y me han dado ganas de volverlo a leer porque le veo muchas, digamos, semejanzas a Burroughs. Burroughs es un Yo a Burro escritor de no lo he este leído. tipo y encima Burroughs es un poco el padrino pues, de la generación Beat, que también tuvo tanta influencia en Pynchon, ¿no? Entonces sería interesante, ¿no? Porque el almuerzo desnudo, por ejemplo, que es una locura absoluta, que yo debo haber entendido un 1% de lo que leí de esa novela, pero me parece que me hubiera sucedido lo mismo con Subasta del Lote 49 si lo hubiera leído en aquella época. O sea, porque para leer un texto así tienes que tener la paciencia de pararte de vez en cuando a buscar la referencia, a releer el párrafo para entender realmente a qué se refiere, ¿no? Sí, no, pero tú dices, cuando yo hacía la comparativa con Ulises, eh, no me refería tanto a nivel de personaje, sino a nivel de construcción de la historia. Porque Mm, lo que por muy loco que pueda ser el Ulises, o por muchas referencias y muchas sí, tiene asociaciones, una tanto estructura, literaria como histórica, tiene, tiene una estructura fija, digamos, ¿no? Esto va de sí, aquí a aquí y esto va de aquí a aquí. Es un día en la vida de Leopold Bloom y es la Odisea, y luego cada canto con música, con arte, con géneros literarios, con todo esto que es, ¿no? sí, Pero tú más o menos lo tienes definido. En cambio aquí no, esto es como una cosa más fractal, digamos, es como mucho más lo mismo, hay una asociación a una etapa del tiempo, que a un aspecto de la cultura, entonces es algo mucho más abierto y más caótico, por decir de algún modo, ¿no? Esto yo leo a Pinchon y ya te digo, lo veo eso, que se expande, es como una cosa así hacia afuera. De hecho, bueno, él tiene un relato que habla de la entropía, porque sí, la además lo otro entropía, interesante es así que se es un llama. tío que ha estudiado creo que física Sí, o no, química, es no. decir, que tiene una Tiene un formación también conocimiento científico, científico total, ¿no? y un poco que esto es, esa manera de construir la historia es pura expansión del Big Bang, y ya te digo, esto no por muy loca que sean las novelas, es algo que no, por lo menos ya te digo, no se suele hacer, y no era en la época en que este hombre ha escrito esto, es algo que tuvo que ser una locura, una Sí, locura o porque ya sea, es llevar al límite todo. sí, sí, como te digo, me gustaría ver, revisar que, mira, que se me ha ocurrido ahora, o sea, ayer lo pensé cuando leí el prólogo que recomendaste, eh, y pensé en Burroughs. Dije, a ver, sería bueno leer a Burroughs, a ver si hay algún nexo ahí entre ellos, ¿no? Porque tenía ese punto, ¿no? Claro, son maximalistas, o sea, son a ese nivel de erudición, pero claro, es otra presentación, como tú dices, ¿no? Yo sí creo que tiene mucho que ver el que centre tanto su interés en la paranoia, además que una cosa muy norteamericana, ¿eh? Porque fíjate que toda esta creación de la cultura de la conspiración, todas estas cosas son muy de este tipo, ¿no? De mentalidad, como No, en este es que en caso el la que fondo tiene... yo creo que en el fondo, ya te digo, esta es la primera obra que leo de él, pero supongo que casi que diría que la idea de su literatura es justamente esta manera de ver el mundo, ¿no? Que este es Sí, el espíritu postmoderno, por decir sí, de algún modo más justo, es, es esta locura que tiene ya el hombre actual en la cabeza sí. de,
de tener tanto y al final no entender nada. Claro, mira, fíjate que en este Esa, caso has dicho esa- una cosa muy interesante porque, o sea, en la obra de, más bien si nos vamos a Joyce otra vez, em, los personajes tienen este flujo de conciencia que les lleva y remonta muchos años atrás, que tú puedes, él puede tener una estructura muy, como tú bien dices, ¿no? Que tú puedes ir localizando bajo estudio, que está Puedes muy hacer bien, paralelismo, está digamos, bien ¿no? muy orquestado, ¿no? Lo que hace Joyce, aunque no lo parezca, ¿no? Porque tú te vas moviendo al principio que dices, uy, ¿qué Sí. pasa Hay aquí, un no? orden, Hay un orden. hay un Pero esquema. yo no creo que en el relato de Pincho no lo haya tampoco. Yo lo que creo es que al situar eso que tú dices, fractal, lo fractal está en la cabeza del personaje que digamos que recorre el relato, ¿no? Entonces, en ese punto es que yo creo que hay una renovación de ese maximalismo, ¿no? Porque nos sitúa en una época también en la que, claro, todo ha cambiado, han aparecido las drogas lisérgicas, bueno, es una etapa totalmente diferente, ¿no? En muchos aspectos, en Estados Unidos, además, en la sociedad norteamericana, hay una serie de elementos distintos, ¿no? Y hay una predisposición suya también a una serie a las ciencias, ¿no? A la cibernética, bueno, y a cosas anteriores, ¿no? En este caso estamos con los sellos, obras de teatro. Shakespeare está siempre por ahí también, por lo visto. Eh, claro, estamos viendo ahí, ¿sabes? Como una especie de ratón de biblioteca que a una determinada edad se desinhibe, se va en una furgoneta con unos hippies y conoce la vida, y luego vuelve y con todo eso que tiene en la cabeza, de tantos años estudiando y todo, y esa metodología y todo, más todo lo que ha vivido, y luego el hecho de que esté el psicoanálisis, Jung, ahí, ¡boom!, explotó Sí, una sí, cosa es magistral una para mí. bomba. Sí, es para Es leerlo, una, yo creo, es para dejarse llevar, ¿no? sí, sí. No es una de estas historias en No, las que tú porque tienes que... lo bueno es que tiene, lo bueno que tiene es eso, que te, bueno, no solo de que es divertidísimo Es y de que divertidísimo. y de que te entretiene, pero es que tú dices, es que no es mero entretenimiento No, esto. no, no. Te entretiene, pero no es mero, No, no es tiene como una, vimos mira, tiene la una, odds, ¿no? Que tiene más de entretenimiento que aquí el tío, lo que te no, está es que diciendo es, tiene unas frases, por favor, es tiene una, un, tiene es cosas, de una densidad tremenda en asociaciones, en referencias, en información, en cúmulo de cosas que ya te digo, es muy rico, ¿no? Es muy mm, denso, es esta la cosa, ¿no? Jugoso. Y sí, sí, ya te digo, yo, bueno, estoy encantado. a ver qué pasa, sí, vamos, A ver cómo acaba esto, a ver pero cómo bueno, acaba esto, pero de, promete. de entrada, de entrada muy bien, ¿eh? Muy bien. Ya te digo, no, no hombre, me esperaba algo grande, pero no de este modo, ¿no? Y la verdad es que No, y por lo visto para él esto es como un poco, tampoco es que sea de lo mejorcito suyo, ¿no? O sea, sí, no, esta es una él considera que novela, ahí está empezando la cosa, está exacto, empezando exacto. y Habría entonces, claro, que entrarle a, da exacto, curiosidad entrarle a sus otras obras, lo que ahí sí es ya, pero claro, ya ahí es ya ahí hay que entrar. entrar a hacer un monográfico, ¿no? Porque, Exacto. porque son obras pues inmensas, ¿no? Sí, 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 ahí hay que entrar con más calma. Pero bueno, yo creo que este ha sido de algún modo Una buena una buena introducción. manera de, una buena introducción a él, Sí, sí, sí. porque, porque a veces, ¿qué pasa con ciertos autores que tienen una gran obra, pero hay obras menores que un poco que no, pero esto está muy bien hecho, ¿eh? No, sí, Esto no es cualquier cosa tampoco lo que estamos no, sabiendo ahí, que una obra de juventud ni nada, ¿sabes? no, Eh, aquí ya, hay, ya, ya había ahí aquí, había escrito, se nota que había escrito sus cosas antes, lo tenía claro, sí, sí,
Y luego, bueno, leyendo sus otras obras veremos qué tan primeriza era esta, ¿no? Que a veces también los No, que escritores ya te se, digo, se es que tengo entendido que evalúan. esta la escribió más o menos al unísono mientras escribía, creo que V y otra que le siguió después, que ahora no me acuerdo. Claro, imagínate ese tío escribiendo tres novelas o tres cosas a la vez casi. ¿Cuánto papel? Una locura. Y luego él dijo, ya eso no lo volví a hacer después, ya después más o menos se sentó. Pero claro, yo me lo imagino que se tiene que haber vuelto loco y que quería decir tantas cosas que al final de haber dicho, bueno, yo como no puedo abarcarlo todo aquí, voy a coger esto y ¡buah! Pero fíjate, Eh, fíjate que también qué diferente, ¿no? Él a Huxley, ¿no? sí. Porque No, también ahí Huxley, hay, pero Huxley Huxley es también más tiene, clásico, ¿no? por ejemplo, en Más, contrapunto, sí, pero es también maxi, o sea, sí. te mete una información que tú ahí te das cuenta que el tipo es eruditísimo, ¿no? Pero al final de cuentas, pero sin embargo, te termina como haciendo un poco de, es un poco pesadumbroso, ¿no? Y ahí hay un momento que incluso aburrido, ¿no? Eh, para según quién, ¿no? El que esté interesado en lo que de lo que él habla, pues sí que es muy interesante, pero en cambio en este caso, cómo trabaja el humor es fantástico, ¿no? O sea, creo que esa combinación entre tanta información y sin embargo ese punto siempre fresco de humor Es lo te que, lo que lo ayuda hace, mucho, te ayuda sí, mucho sí, a mantenerte. te ayuda, porque es que si no Porque tú sería, imagínate, claro, lo que pasa, quizá lo que pasa un poco con Huxley es que no tiene ese humor, ¿no? Entonces tú tienes que ir aguantando la trepada, ¿no? Porque es fuerte, ¿no? Yo recuerdo haber leído no, Contrapunto en y la ya te digo, universidad. yo Contrapunto no lo he leído, pero en Huxley está ese también, ese tono medio filosófico, medio También, claro. eh, erudito, ¿no? Yo voy a reflexionar aquí sobre algo. Este está un poco más, Sí, en aquí no el hay caso, por nada. ejemplo, en el caso de... Esto es más jocoso, ¿no? sí, en el caso de Huxley hay más digresión. Aquí en este caso él no, que lo dice en ese prólogo, ¿no? Él aprende pronto que no debe haber digresión. Lo que tiene que haber es, a través del intercambio de los personajes y todo, ahí se tiene que jugar todas las... Y ahí lo hace muy bien, pues, ¿no? Porque te mete todo, pero desde la cabeza de Edipa. Entonces tiene un punto muy, muy colorido, ¿no? Muy bien, la verdad. Muy bien, bueno, pues ya tenemos que ir dando por terminada esta sesión y bueno, a ver por la semana que viene, a ver, pero yo espero que sí, que no me va a defraudar para nada. Al contrario, ya te digo, me da ganas de seguir con Pincho porque es brutal, ¿eh? Sí, Brutal, sí, sí, algo brutal. La verdad realmente. que muy interesante, me ha parecido interesante y de hecho ahora quiero leer algunos de sus relatos, que los deja a todos muy mal en ese prólogo, Sí, pero lo al pone mismo muy mal. tiempo te dan ganas de leerlos, porque Sí, sí, sí. Sí, sí, no, y de hecho es ahí donde dice, luego todo lo que aprendí cuando escribí esta novela, que él le llama Relato Largo, que es el lote 49, sí. luego cuando escribí esta novela, eh, precisamente no hice nada de lo que había aprendido cuando escribí de los relatos, ¿no? Y eso también lo que tú dices, es que ahí donde está la gracia de esto, ¿no? Por eso el tío es tan original y tan distinto, ¿no? Porque sí, esto es lo que yo debo hacer, se debe hacer así, así, pero a la mierda con eso, Sí, yo hago lo claro. que me da Yo la creo gana que y ahí es donde está la grandeza del tipo, uno ¿no? tiene que La tener las libertad, herramientas, pero en el momento, cuando uno claro. está ahí, Luego, uno juega contra uno, ahí no están todos los demás. Todo eso tiene que entrar por asimilación, pero uno exacto. tiene que ser honesto y escribir lo que siente, ¿no? Lo que siente no me refiero emocionalmente, No, sino lo que sí, siente, y la verás, intuición que tiene de cómo contar esa historia. Tienes que hacerlo. Luego ya verás si está bien o mal, pero uno tiene exacto. que ir a hacer lo que tiene en la cabeza que va a funcionar, ¿no?